Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa En Contexto. Hemos estado dedicando estas últimas semanas a hablar sobre los retos que Puebla tiene para el futuro y retomamos nuevamente el tema de las políticas culturales, de la cultura como detonador de diálogo, detonador, no diría yo de desarrollo en el sentido como lo vemos de crecimiento material, pero sí de desarrollo espiritual, de generación de identidad, de convivencia. Y nuevamente están con nosotros dos amigos entrañables, dos grandes creadores y promotores culturales. Germán Montalvo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Juan Carlos Canales, profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Toño. Pues en el anterior programa platicábamos un poco sobre la identidad y tú hacías mucho hincapié, Germán, sobre la relación entre la ciudad, la comunidad y la identidad. Y la experiencia que tenemos en otras ciudades del país, es decir, podemos de alguna manera tomar experiencias, buenas prácticas, como se dice ahora, que se hacen tanto en el país como en otras partes de América Latina, y que de alguna manera nos pueden servir de referente para desarrollar proyectos en Puebla, ¿no? Nos hablabas del caso particular de la Ciudad de México, Oaxaca, pero por ejemplo Tijuana. ¿Qué pasa en Tijuana? Donde uno pensaría que hay un gran problema de identidad, ¿no? Sí, bueno, Tijuana es extraordinaria. Tijuana es un lugar en donde yo decía la primera vez que estuve por allá en los años 70, es que me parece que a mí me representaba como mi barrio, pero con mar. Claro, ¿sí? Sí, claro. Porque ahí de alguna manera está todo. ¿sí? Allí llegan casi todos los que quieren pasar a cruzar la frontera, ahí se quedan y ahí justamente, Antonio, se genera toda esta gran, todo este gran laboratorio, ¿sí? de diferentes formas de ver nuestro país, ¿sí? porque encuentras gente de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, todos, ¿sí? y ahí van formando comunidad. ¿sí? Es muy curioso. En Tijuana, en el 2000 fui a dar un curso por parte del Sistema Nacional de Creadores a un grupo de artistas de Tijuana. La gran mayoría de ellos eran artistas que habían llegado de otros lugares, ¿sí? que se habían quedado a vivir ahí, pero que tenían otro oficio. La mayoría de ellos eran médicos, ¿sí? pero también al mismo tiempo eran artistas. ¿sí? ¿Qué es importante en una ciudad como Tijuana? Bueno, otra vez volvamos al tema de identidad. ¿sí? La propia estética, ¿sí? de supervivencia que hay en esa ciudad, te da la posibilidad de desarrollar y de entender a la supervivencia como una idea para poder desarrollar diferentes manifestaciones, ¿sí? en arquitectura, en fotografía, en música. En música, ¿por qué? Porque los sonidos de la frontera y de esa frontera son otros. ¿no? Claro. El caso más ejemplar en estos últimos tiempos fue el gran movimiento del grupo que se llama Nortec. Nortec generó un laboratorio de música fantástico, ¿sí? en el que la tecnología estuvo presente, pero también la música de Mickey Laure ahí estuvo, ¿sí? o las canciones de Celia Cruz. Y entonces, bueno, pues todo eso cuando lo metes a una licuadora, generas un movimiento, ¿no? La propia calle Revolución, claro, es una maravilla, porque cuando tú estás caminando por ahí, te conviertes en un ciudadano del mundo, ¿sí? No importa de dónde seas. Puede ser inglés, puede ser noruego, puede ser de algún municipio, de Puebla, de Guanajuato. Es decir, ahí, ese es un laboratorio maravilloso. Y a la vuelta hay centros nocturnos que también le dan una identidad maravillosa a esa ciudad. La ¿no? famosa Coahuila. Sí, la Coahuila, este salón de baile que se llama La Estrella, en el que tú entras y ves a todo México. Claro. ¿sí? Entonces, bueno, eso a Tijuana le da un valor particular en nuestro país. ¿sí? Tijuana es, como diría Néstor García Canclini, como el centro de este universo. ¿sí? Y García Canclini ha estudiado justamente mucho todos estos aspectos los nomadismos que tienen que ver. culturales, claro, híbridas, claro. García Canclini sería como un
un clásico para poder entender Sí, esta claro, cuestión claro. de la frontera, ¿no? Así Pero es. no solamente de esa frontera, de lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Aquí en Puebla, en la propia capital, hay fronteras, ¿sí? Y en esas fronteras lo que ves es, puedes ver a Tijuana, ¿sí? Porque de un lado no está pavimentado, ¿sí? Por ejemplo, la UDLA y San Pedro Cholula, en el año 97, 98, tú podías entrar a la UDLA y estar en San Diego, Así es. y cruzando la 14 era Tijuana. Claro. Ahora, ¿qué tanto los poblanos estamos conscientes de esa frontera, ¿no? Yo he planteado que Puebla además sí es una frontera física entre el sur y el norte del país. La ubicación estratégica de Puebla nos coloca en esa gran frontera entre el México indígena y el México mestizo, o entre el México del abandono y el México del desarrollo, Claro. ¿no? Es decir, ¿qué tan conscientes estamos los poblanos de esa realidad de la que podemos aprovechar mucho, ¿no? Yo creo que es el problema de Puebla, que seguimos reproduciendo el mito de la unidad católica con el que nos conquistaron los españoles, de la propia unidad precolombina, y que nos cuesta mucho trabajo entender la diferencia, entender la pluralidad. Yo también creo que somos una ciudad vertiginosa ya, de contrastes, de distintas culturas. Sí, pues sales por Angelópolis y dices, bueno, ¿dónde estoy? En San Diego, en Houston, pero a 3 calles te enfrentas a la pobreza más marginal, el tema, digamos, de las distintas culturas sexuales que están apareciendo y que están en el debate en Puebla, ¿no? Pero seguimos siendo una sociedad profundamente católica y conservadora. Nos hemos negado a discutir seriamente el tema del aborto en Puebla, ¿sí? El tema de las sexualidades alternativas, de su reconocimiento jurídico. Entonces te das cuenta que la sociedad ha rebasado a las autoridades y a las instituciones. Pero no solo, digamos, a las autoridades gubernamentales, donde hay una seria discusión en nuestra universidad sobre los feminicidios, sobre nuestra cultura política. No la hay. En una universidad con la historia de nuestra universidad. Entonces, le tenemos pavor. Yo creo que somos una sociedad profundamente conservadora, que seguimos en el fondo creyendo que somos una sociedad homogénea. Claro. Fíjate, ahorita que hablas de los feminicidios, cómo de un problema social grave, como es el caso de los feminicidios, una sociedad como Tijuana detona un movimiento cultural, literario, cinematográfico, ¿no? donde la gente es sensible a lo social y lo detona, ¿no? En proyectos culturales que impactan, ¿no? Totalmente. Claro, Es decir, el fenómeno de las mujeres de Juárez es conocido mundialmente. Claro. Por la producción cultural de los creadores de ahí y de otras partes. Y del norte, ¿no? Así es, claro, así es. Creo que también, yo no sé si influye una cosa, la distancia. O sea, nosotros a lo mejor la cercanía con el DF también, nos ha limitado a pensar un proyecto más independiente, pero en Tijuana, desde luego que yo también creo que es una de las ciudades más fascinantes que he conocido, sin duda alguna, ha podido también pensarse al margen del centro. Más bien se han pensado al margen del centro, porque para ellos la Ciudad de México es otro mundo. Claro. Entonces eso también ha permitido una mayor libertad, que es también un tema fundamental que hemos tocado a lo largo del programa, el tema de la promoción cultural y la libertad. Claro. Sí, ahí en Tijuana hay el Centro Cultural Tijuana, Claro. hecho por Pedro Ramírez Vázquez, que también ha servido como un centro importantísimo para las diferentes manifestaciones, ¿no? Claro. Es decir, ese valor que habría que concederle al Secut me parece que es fundamental en lo literario, en lo la danza, musical, es muy en la importante danza, la en danza las en diferentes Tijuana. manifestaciones, ¿no? Y en un lugar donde lo híbrido es fundamental, Claro, ¿verdad? claro. También forma parte de este nuevo discurso, ¿sí? Cómo entender el valor de la vivienda, cómo entender el valor de los materiales para la vivienda, cómo entender lo musical, ¿sí? Cómo entender
esa calle famosa que se llama Revolución, cómo yo de niño entender que estoy rodeado de toda esta cantidad de cosas híbridas, pero que al mismo tiempo le dan un valor de identidad. Entonces, llegamos a un momento, a una conclusión maravillosa, ¿sí? Lo híbrido en Tijuana se vuelve un valor cultural de identidad. Claro, ¿no? claro. Y acabas de mencionar un factor importante, es la construcción de un discurso Así es. en el que todos se sienten incluidos. Claro, claro. Que no es tan fácil, Exacto. Antonio, y que en muy pocos lados lo puedes entender. Así ¿sí? es. Lo puedes entender, por ejemplo, en Juchitán hay un valor estético que le da identidad a ese lugar. Así es. ¿Sí? Así es. Y les agregaría, antes de irnos al corte, la gran intervención que ha hecho el Colegio de la Frontera Norte para entender el significado real de la migración. Totalmente. Sin mitos, sin estereotipos y sin nada. Es. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. El Centro Cultural Tijuana, las condiciones sociales, las instituciones en un proceso de intervención que encuentran sentido. El taco de camarón con frijoles. ¿no? Que es claro, Exacto, que es exacto. el camarón enchilado. Sí. ¿No? Vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de políticas culturales. Bueno, y ustedes decían bien, Tijuana puede ser considerado como un caso particular, ¿no? ¿Qué otros lugares del país podemos encontrar también experiencias, ¿no? Ya hablaste de Juchitán, hablamos de Oaxaca. ¿Qué otras partes el factor cultural ha sido detonador de estos valores de movilidad social? Mira, Antonio, pondría también como un caso ejemplar lo que está pasando en San Luis Potosí. Es decir, en San Luis Potosí, al menos tiene que ver con el arte contemporáneo, tienen el Museo de Arte Contemporáneo, San Luis Potosí, tienen el Museo Federico Silva, ¿sí? Acaban de inaugurar hace un mes el Museo Leonora Carrington, que está al interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí, y habrá otros 5 o 6 museos importantes, pero en un espacio que me parece que es maravilloso. Sí, porque el centro de San Luis Potosí, con ese color de piedra que tiene la arquitectura, además le da una categoría maravillosa. Es decir, tú puedes ir caminando de museo en museo, es decir, hacer un gran recorrido por una ciudad que además es caminable, porque una muy buena parte del centro histórico de San Luis Potosí es peatonal. Claro. Entonces, se combinan muchos factores, ¿sí? Lo práctico, la inteligencia, la mística, es decir, cómo ver a esa ciudad y cómo sacarle provecho a esa ciudad desde su patrimonio, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tú vas a San Luis Potosí y 4 o 5 días puedes estar feliz en el centro histórico, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues sí, habría que tener muy en cuenta lo que está pasando. Y yo creo porque ahí, le platicaba a Juan Carlos, hay una estructura, es decir, hay una escuela, ¿sí? Es decir, se ha aprendido, ¿sí? No hay modificaciones. Eso es lo que yo veo desde fuera, no porque llegue alguien a gobernar de un diferente partido, si la Secretaría de Cultura ya no va a existir. No, claro, la Secretaría de Cultura ahí está y ahí va, ¿no? Entonces, más aparte, pues lo que ha generado la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que me parece el que Colegio de San Luis también hoy es importante. La propia medicina, es decir, en San Luis Potosí el factor medicina en el país es importantísimo, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro caso ejemplar de cómo puede funcionar, cómo se le puede dar sentido a un valor que es absolutamente importante para el movimiento de los ciudadanos, de nosotros, desde lo universal, ¿no? Claro. Zacatecas también creo que en un momento dado fue
una ciudad importante, y el papel que tuvo la Universidad Autónoma de Zacatecas en la promoción de revistas, de eventos culturales. Fíjate que yo estuve hace muchos años en un festival López Velarde y las lecturas de poesía se hacían en el Zócalo, en vecindades. Es decir, había un intento de abordar la periferia, no solo en la sala de lectura tradicional. Entonces era un festival que impactaba en la ciudad. Y desde luego parece que es clave entender, digamos, qué calidad de ciudad tienes para caminarla. Así es. Es decir, algo tan básico. Así es. Y Puebla es una ciudad sin banquetas, llena de hoyos, llena de baches. Hecha para automóviles. Hecha para automóviles, ¿no? Exacto. Entonces creemos que la modernidad es el impulso al automóvil. Pero ¿qué lugar tiene el ciudadano de a pie? Bueno, hoy día se está discutiendo la peatonalización del centro y está convirtiéndose en algo terriblemente tortuoso. Bueno, tú recordarás esa famosa discusión del famoso estacionamiento subterráneo, Claro. que fue así de desgarre de vestiduras y Sí, cosas claro. así. Pero fíjate, tenemos San Luis Potosí, o tenemos Querétaro, o tenemos Jalapa. Zacatecas o Jalapa, con centros históricos que definitivamente no se comparan con nuestro centro histórico. Y sin embargo, hay un aprovechamiento del patrimonio y hay una incorporación, digamos, del patrimonio cultural a la vida comunitaria. Y aquí que tenemos el gran centro histórico, ¿no? No lo aprovechamos. Seguimos discutiendo ya en la segunda década del siglo XXI si vamos a peatonizar el centro y si vamos a conectar las diferentes instancias entre el Paseo Bravo y Analco, ¿no? Algo estamos haciendo mal en Puebla que no nos permite aprovechar, ¿no? y reidentificarnos con nuestro patrimonio, ¿no? Que además es de los mejores de América Latina, ¿no? Sí, claro, considerado por la UNESCO. Entonces, así es. Además, Incluso, fíjate, ahorita que hablabas, la parte religiosa. Puebla es la ruta de la evangelización. Y si tú vas a estos edificios ornamentales, a los conventos, tienen una riqueza de arte mural, Claro. ¿no? Que perfectamente puede ser apreciada y valorada, ¿no? O sea, hasta el arte religioso está abandonado. Sí. O sea, hay algo, ¿no? Sí, bueno, era una de las cosas que se discutía con el Museo del Barroco. ¿Dónde está el verdadero museo en esta ciudad? En la ciudad misma. Claro. Entonces, pero a ver, me parece que es uno de los temas que tenemos que es uno de los grandes temas de la discusión a lo largo de la historia de la cultura del siglo XX, el lugar del museo. Pero esto me lleva a la descontextualización, a la deshistorización de nuestro propio pasado. Y entonces, en efecto, ¿cómo nos acercamos al pasado en Puebla? ¿Cómo nos acercamos a la tradición acríticamente? ¿Sí? Entonces, el pasado es una especie de piedra intocable que no hay que discutir. Hannah Arendt decía que uno tendría que acercarse a la tradición de un modo crítico. Entonces, lo que no hay en Puebla es un ejercicio crítico y eso afecta la calidad de las manifestaciones artísticas, la calidad de nuestros debates. Uno de los grandes pendientes en Puebla es generar un periodismo cultural de altura que no solo se dedique a reseñar el evento social, sino que haya una verdadera crítica sobre una exposición plástica, sobre la presentación de un libro. No hay. Eso te habla de una sociedad que es eminentemente premoderna. Si con Octavio Paz creemos que la crítica es esencial, un factor esencial de la modernidad, bueno, no hay el menor ejercicio crítico ante nada. Entonces, no solo hay un pendiente en la materia de las instituciones de cultura como tales, sino también no hay un periodismo de investigación. En general, en Puebla es un pendiente el periodismo de investigación. No hay un periodismo cultural crítico, preparado, profesional, como no hay promotores culturales profesionales, porque es el otro gran pendiente, profesionalizar a los profesionales a los supuestos profesionales. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad artística? Pues mira, yo creo que ahí hay, como dice Juan Carlos, también habría que agregar que
hace falta un compromiso intelectual, ¿sí? No solo desde lo literario, también desde lo plástico, desde la danza, desde la fotografía, desde la arquitectura, ¿no? Se han hecho intentos. A mí me parece que la Galería de Arte Contemporáneo y Diseño era un lugar importante que yo creo que estaba buscando como tener el grado de Museo de Arte Contemporáneo y Diseño, que no lo logró, pues un espacio que ahora está ahora son ocupado. oficinas del CIS. No, fíjate que revelador, es decir, lo que era la Galería de Arte Contemporáneo y Diseño. ahora es una extensión más del CIS. Claro. Ahí hicimos la exposición de Talavera. Ahí se precisamente. hizo en 2005. Exacto. Y ahora son oficinas. Se hicieron exposiciones importantes ahí, Así Antonio. es. Se hizo una exposición de arte mexicano muy interesante, la colección Hellman. Se hicieron algunas exposiciones importantes de artistas contemporáneos. Entonces, bueno, uno se preguntaría, ¿por qué hay espacios que ahora son inoperantes, ¿no? En el propio centro de la ciudad? Por ejemplo, estaba la galería, había un centro fotográfico ahí mismo junto a la Casa de Cultura, ¿verdad? Claro, entonces, fototeca. bueno, sí, la fototeca, ¿no? Entonces, bueno, me parece que justo esto que estamos comentando, que estamos platicando en esta reunión, me parece que es importante rescatar todos esos espacios que fueron cerrados, ¿no? El Cineclub, El Cineclub. que ha sido toda una tradición Sí. en la La Casa de la Sala Luis Cultura. Buñuel. La Sala Luis Buñuel. Ya nada más Exacto. con ese nombre, Así es. ¿verdad? Lo que puedes lograr en educación a través del cine, con todo Oye, con todo este cineclub, ¿no? Así pero a ver, ahorita regresando al corte, yo quiero tocar el meollo del problema. Voy a tocar el meollo del problema, pero regresando al corte, pues ya nos Ok, tenemos que ir a perfecto. Gracias por mandar a corte. Estamos en contexto. ¿Qué te esperas de un gobernador que subsume la Secretaría de Cultura a la de Turismo? Regresamos a su programa En Contexto y nos quedó pendiente el gran tema que comentabas. A ver, Toño y Germán, ¿qué puede esperar de un Estado donde la Secretaría de Cultura o Subsecretaría está empatada con la Secretaría de Turismo, pero que realmente está subsumida, la Subsecretaría de Cultura, a la de Turismo? Es decir, ¿qué puede esperar? Pues, o bien, por un lado, bailes folclóricos y venta de la ciudad a los turistas y espectáculos para turistas, o bien un tema que me parece más peligroso, que creo que es por donde están marchando muchos de los proyectos culturales ligados al turismo, que es la especulación sobre el suelo. Es decir, se crean zonas turístico-culturales, sí, pero dominadas por grandes empresas extranjeras o por grandes capitales nacionales, como está pasando incluso en San Luis, me parece, ¿no? Que zonas como pueblos mágicos, con categorías de pueblos mágicos o algo parecido, finalmente quedan sujetas a una lógica de explotación económica. Aguas ahí, porque este tema de la fusión entre cultura y turismo es bastante más profundo de lo que estamos viendo. Así es. Aunque en San Luis tiene su propio desarrollo la Secretaría de Cultura, mira. porque es Secretaría de Cultura. Claro, Sí, pero no aquí, está ligada con Moreno Valle turismo. estuvo sujeta a educación, es decir, manejada por Maldonado. Sí. Por supuesto que tienen que... Y a un consejo. Y a un consejo que no funcionaba, es decir, un consejo que no era consejo. Sí. A ver, yo creo que es muy importante entender que la educación y la cultura marchan como dos líneas paralelas, pero que no se deben entrecruzar. Entonces, ¿qué hace Moreno Valle? Bueno, realmente el gran controlador del Consejo era Luis Maldonado,
desde la Secretaría de Educación. Entonces, si bien marchan paralelas, yo creo que no se deben de cruzar, son dos tareas distintas. Incluso esta aberración de cultura y deporte. Cultura y deporte también, ¿no? O sea, como que, ¿dónde los ponemos, no? Sí, Ahí cultura y turismo. Así es, ¿no? ¿no? Que en España comparten, por ejemplo, el Ministerio es Cultura y Deporte, pero Claro. bueno, pues seguramente con presupuestos importantes y seguramente con una calidad en la parte que tiene que ver con cultura, pues con museos, con grandes Sí, bueno. museos. Pero fíjate, la gran aportación del Ministerio de Cultura en España fue la creación del concepto de promotores culturales, lo Claro. mismo que en Francia. Y ahí el promotor cultural asumió un papel fundamental. Claro. Primero, para recuperar el espacio público, Claro, después sí. del franquismo. Y segundo, para detonar proyectos culturales desde la base, ¿no? A partir de Felipe González, con una Exacto, gran claro. visión. exacto, Lo que pasa es que exactamente. Felipe González, además de haber sido un extraordinario presidente, en ese aspecto que tiene que ver con el desarrollo cultural, pues era un presidente que, o sigue siendo alguien que diseña joyas. Claro. ¿Sí? Entonces, esta sensibilidad también es importante para poder entender que el Museo Miró o el Museo Picasso o la arquitectura importante que se dio en los años 90, desde los 90 para acá, en ciudades como Madrid y Barcelona, son básicas, son importantes, ¿no? Claro, pero O además... ciudades, perdón, Juan Carlos, No. ciudades que viven del turismo. Así y de es. un turismo que tú dirías, de turismo religioso, como es el caso de Sevilla. Claro, O del turismo de la tauromaquia, ¿no? También, como puede ser Pamplona, ¿no? Pero con un concepto, ¿no? O sea, con una idea clara de lo que quieres hacer, ¿no? Y no simplemente como algo folclórico, como algo casual, ¿no? Que a veces es lo que nos ha distinguido. Perdón. Exactamente. No, y yo lo que quería decir es, bueno, ¿quién llega como secretario, ministro de Cultura con la democracia española? Uno de los grandes intelectuales, escritores españoles que pasó por los campos de concentración. ¿Quién llega con De Gaulle a reconstruir la democracia en Francia? Malraux. Así es. Entonces, ahí tenemos otra vez el papel de la... Proyecto político. proyecto político ligado a la construcción de la democracia al término de la guerra, y Malraux se vuelve la gran figura de la cultura en Francia, de la difusión cultural, que desde luego hizo cosas maravillosas, ¿no? Claro. Y en España el gran detonador fueron los Juegos Olímpicos de Claro. Barcelona para poder vender ese país como un gran atractivo desde lo cultural. Sí, ¿no? Exacto. El Museo Reina Sofía regresa esta gran pieza de Picasso, que es el Guernica, que estaba en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, para reinstalarlo una vez que terminó el franquismo en el Reina Sofía, en fin. Todas estas cosas que tienen que ver con una historia que ahí está, ¿no? Con algo que pasó, con ese compromiso de los artistas y de los intelectuales, y desde luego el desarrollo literario que hubo desde esos años, desde los 80s para acá, desde los 70s para acá, con grandes escritores españoles, ¿no? Porque yo quisiera recuperar la parte de la comunidad artística en Puebla. Es decir, sí hay una generación de muy buenos escritores en Puebla, hay una buena generación de artistas plásticos formados por las universidades, hay chicos que están en el mundo de las artes audiovisuales. Pero a lo mejor no son una comunidad, son esfuerzos aislados que de repente son apoyados por las becas, etcétera, pero a lo mejor no tenemos una comunidad artística real, ¿no? Sí, yo creo que no tenemos una comunidad de nada, no solo artística. Nuestra universidad ha dejado de ser una comunidad. Somos una sociedad súper desgarrada, ¿no? No sé si todo el país, bueno, somos un país desgarrado, pero yo creo que Puebla particularmente es una sociedad profundamente desgarrada. Entonces, en efecto, no nos planteamos proyectos comunitarios, ¿no? No tenemos este espíritu de lo común, de hacer comunidad, por difícil que sea. Entonces, en efecto, creo que sí, bueno, en muchas cosas Puebla tiene una gran riqueza intelectual, un nivel de desarrollo cultural muy, muy importante, grandes artistas, grandes académicos. También hay que pensar la importancia que tiene nuestra universidad para el Sistema Nacional de Investigadores, pero que hemos perdido totalmente ese mínimo espíritu comunitario. Lo pongo de los artistas,
fíjate que en Puebla comentamos una cosa que pasa en el norte, es que, por ejemplo, los escritores se leen entre ellos. En Puebla no nos leemos entre la gente que hacemos literatura. No sé si en Puebla la gente vaya a una exposición plástica tuya, ¿no? Pero no hay ese espíritu de comunidad, en efecto. Sí, y eso pues es un reflejo, ¿no? de esta degradación que estamos teniendo como sociedad, Claro. que como bien decías, nos asumimos homogéneos cuando en realidad cada vez somos más diversos. Es decir, volvemos a lo mismo, Puebla ha sido sujeto de una gran migración desde los 80s y entonces hay que reconstruir, ¿no? Esos elementos de identidad entre los nacidos en Puebla y los que hemos llegado desde fuera, pero que queremos también participar en la vida comunitaria, ¿no? Y tu caso es ejemplo de ello, es decir, una gran cantidad de creadores intelectuales que han llegado a Puebla y que no han logrado, ¿no? De alguna manera integrarse, ¿no? Y que a veces pues nuevamente se vuelven a ir y estamos perdiendo mucho de nuestro patrimonio intelectual. Yo creo que somos una ciudad excluyente, profundamente excluyente, todavía Puebla, ¿no? No aprovechamos el caso de Germán, es uno de los más sintomáticos, uno de los grandes artistas mexicanos. Pues en Puebla no has tenido lugar, hay que decirlo, no has tenido reconocimiento. Entonces somos todavía una ciudad en ese sentido profundamente española, católica, excluyente de la diferencia, ¿no? Tú piensas que el tribunal que perseguía judíos, uno de los tribunales que perseguía judíos, estaba en Tepeaca. Y esa herencia de la Inquisición, yo digo que está viva en Puebla. Yo digo que la Inquisición está viva en Puebla. Transformada, pero la mitad de la sociedad poblana sigue dedicándose a vigilar y la otra mitad a esconderse de la mirada de quien vigila. Eso es la lógica de la Inquisición. Claro. Pues sí, o sea, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Es decir, algo tendríamos que buscar, y sobre todo en este cambio eminente que viene de gobiernos, y seguir insistiendo de que la cultura debe colocarse como el centro, ¿no? del elemento detonador, porque es el que nos puede permitir avanzar hacia nuevas cosas, ¿no? Es decir, pero seguir centrando el desarrollo en la mejora material, en la infraestructura, pues lo único que va a seguir generando es esta pérdida de identidad, en esta ruptura social. Claro. Bueno, yo creo que además, más allá del compromiso que puedan tener las instituciones en el aspecto cultural, yo creo que el gran compromiso de quien hace literatura, música, cine, fotografía, el que diseña, pues está propiamente en su compromiso, es decir, cómo transmites las ideas, es decir, qué valor le das a tu trabajo desde lo literario, ¿sí? Y desde ahí convertirlo en realmente el poder de tu trabajo, ¿sí? Más allá de las instituciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que nosotros, los que nos dedicamos, en este caso al arte, pues que sea nuestra propia trinchera lo que hacemos, nuestro propio lenguaje, ¿no? Claro. Si desarrollas un lenguaje propio, eso ya tiene un valor más allá, ultramar, ¿no? Más allá de las instituciones, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría ver realmente de las comunidades artísticas, literarias, y que desarrollen un lenguaje propio y que tú digas, qué barbaridad, está más allá de que le den un espacio para exponer en cualquier lugar, ¿no? Exacto, sí. Sí, si quieren vamos a hacer este corte y regresamos a su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de políticas culturales
Y nuevamente hablábamos aquí en el corte la importancia de la comunidad cultural, pero también nuevamente del promotor cultural, y nos señalabas el caso del exrector de la UNAM, gran maestro mexicano intelectual Ignacio Chávez. Claro. Yo creo que hay un problema que cada vez hay una mayor fracturación o especialización del conocimiento, como diría Max Weber, y entonces, en efecto, tenemos que volver a recuperar esta triple tarea que encarnó el doctor Chávez. El doctor Chávez no solo era un médico que atendía profesionalmente, era también un gran investigador, fue un gran promotor, digamos, de la construcción de la Universidad de Difusión Cultural también en la UNAM, y por si fuera poco, el hombre le respondía, se carteaba con las grandes figuras intelectuales de su época, pero también con sus pacientes más humildes. Entonces, me parece que hay que volver a recuperar esta figura integral del intelectual, ¿no?, que además del ejercicio propio de su profesión, transmite el conocimiento y lo difunde. Y en ese sentido, yo creo también haría un llamado a que nuestra universidad, la universidad pública, la de Puebla y la institución de la universidad pública, vuelva a recuperar el papel protagónico en la difusión cultural y en las políticas públicas. Me parece que ante la complejidad de una ciudad como la nuestra, solo vamos a poder tener aciertos en materia cultural el día que definamos una política cultural de Estado y no que una institución haga un esfuerzo y la otra haga el otro. Tendríamos que pensar para los próximos 6 años un compromiso de las instituciones educativas privadas, públicas y gubernamentales en pro de la cultura en Puebla. Esa sería también una de las propuestas. Ahora, hay un concepto que ahora se maneja mucho, que es el famoso concepto de las empresas culturales. Anteriormente les llamábamos las industrias culturales, claro, que estaba más vinculada a la acción de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, como actores de la cultura, pero ahora se habla de las empresas culturales, ¿no?, que a mí en lo particular me parece que distorsiona totalmente, ¿no?, porque sería entonces crear empresas privadas que lucran con las manifestaciones populares, ¿no?, y que la deforman, como esto que ustedes han dicho, ¿no?, que en vez que retoman un poco los grupos populares y que los llevan a los palenques y que que prácticamente los convierten en un elemento masivo, ¿no?, de consumo. No, a ver, el otro día precisamente en una mesa redonda en la Universidad Metropolitana comentaba, es cierto, la cultura es una mercancía porque circula, está sujeta al intercambio, etcétera, pero no, ni la educación ni la cultura pueden ser reducidas a la lógica de la mercancía material bajo un régimen económico. Yo creo que ese es el problema del mundo contemporáneo, que todo lo que queremos reducir a un tipo de mercancía donde la única lógica que impera es la ganancia. No, hay inversiones que no recupera su ganancia de un modo inmediato. Entonces, en efecto, si vamos a reducir la tarea de la difusión cultural a una inversión y una ganancia inmediata, vamos a destruir la cultura. Creo que ese es el problema de la idea de la empresa cultural. No, tenemos que entender que si bien es una mercancía, no es una mercancía que te reditúe una ganancia inmediata ni material. Pero sí la cultura y la educación deberían de ser las preocupaciones en inversión en el país más importantes, aunque sus ganancias, como lo vemos con Corea, aunque su ganancia no se palpe a los 3 días como si estuvieras vendiendo chiles. Porque al final estás invirtiendo en las personas. Claro. En el sentido humano de las personas, ¿no? La cultura es una inversión en la parte espiritual, en la parte es un gran patrimonio. ¿No? Exacto. Yo nada más comentaría algo de lo cual me siento muy, muy orgulloso y siempre que lo puedo decir lo diré. El primer libro que yo diseñé en 1978 fue para justamente las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de Cardiología, que había hecho ya el doctor Ignacio Chávez, y tuve la gran oportunidad de conversar, de platicar, de que revisara el proyecto en términos editoriales. Y bueno,
yo lo considero como uno de mis grandes maestros y después conocí A su hija, ¿no? a Celia Chávez, que para mí ha sido... Esposa de García Terrés, ¿no? Esposa de Jaime García Terrés, que para mí ha sido una presencia importantísima en mi vida, ¿no? De conocimiento, ¿no? Una gran mujer comprometida. Con Celia diseñé también un libro importante sobre la trayectoria de su padre, entonces conozco muy bien en términos iconográficos y en términos también literarios la importancia que tuvo este gran cardiólogo en México y en el mundo. Claro. Y los casi 13 años que trabajé junto con Jaime García Terrés en la revista Biblioteca de México, en la que García Terrés juntó... Era un gran promotor, García Terrés, de jóvenes intelectuales. Claro. ¿Sí? En ese consejo editorial estaban Juan Villoro, ¿sí? Estaba Rafael Vargas, estaba Jaime Moreno Villarreal, ¿sí? Sergio González Rodríguez. Entonces, las reuniones a las que convocaba para entregar material García Terrés cuando era director de la Biblioteca de México, pues para mí eran realmente una lección. Claro. Maravilloso. Oye, pero es un tema muy interesante. Bueno, además Construir desde la periferia otra vez Exacto. la idea del poder de la cultura, ¿no? Pero fíjate, el propio Octavio Paz fue un gran promotor cultural. Claro, que cuando yo diseñé la revista Vuelta junto con Vicente Rojo, bueno, pues todo eso que aprendí, que vi, que tuve de primera mano los textos para los contenidos para hacer la revista Vuelta, pues esos a mí me abrieron un Pero mundo fíjate, Germán, estás maravilloso. diciendo algo que es fundamental. Tuviste grandes maestros Los con una mejores. gran vocación que obviamente te marcan y te convierten en un comprometido con la cultura, Totalmente, ¿no? sí. Es decir, siguen existiendo esos intelectuales formadores de nuevas generaciones con esta vocación. A lo mejor ya no tenemos esta Ya no. generación Paz, esta generación Fuentes, No. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos viviendo en la orfandad, ¿no? Hay una, intelectual, por supuesto, ¿no? sí, yo siempre lo he dicho, Germán, ¿qué habrá significado para ti este estrecho contacto con Vicente Rojo? ¿De dónde viene Vicente Rojo? El padre de Vicente Rojo fue uno de los principales militares de la República Española. Sí, yo creo que hoy el profesor se ha convertido en solamente un mediador de técnicas, no en una figura ética. Antes el maestro era una figura ética y volviendo a estos grandes intelectuales, construyeron un país. Tenían la idea de construir un país. Desde García Terrés y el Fondo de Cultura Económica hasta lo que hizo Octavio Paz, Daniel a través Cosío de Plural, Villegas. Daniel Cosío Villegas, este arquitecto que se acaba de morir, Teodoro González de Teodoro León. González de León, eran hombres con la conciencia de construir un país. Entonces, este puente entre Paz y Teodoro, las que hacían en la Casa del Lago, las lecturas. Exacto, claro. Es decir, Paz también fue un gran promotor cultural a través de Plural, de Vuelta, de las traducciones. Eso ha desaparecido porque hoy los profesores estamos más preocupados en ganar puntitos en el SNI Claro. que en generar una cultura ética, no solo transmitir conocimiento, sino transmitir una posición ante la vida. Así es. ¿No? Así Yo creo es. que eso se ha acabado. Exacto. Que viene desde la educación primaria, pero que era un poco el modelo del bachillerato universitario. Claro. ¿no? Es decir, donde realmente eran estas vocaciones que se te daban y que ahora desgraciadamente hemos tecnificado la educación. Y que hubo un momento bachiller- también glorioso, Así con es. todo lo que implica, con toda la tragedia que hubo, pero el 68 fue un año fundamental para entender a este país desde el compromiso intelectual. Exacto. ¿Sí? Fue el momento clave en el que nosotros vimos cómo los intelectuales realmente se comprometían con la causa. ¿Sí? Aunado a la Olimpiada que generó también en lo urbano espacios importantísimos para concebir esa ciudad. ¿Sí? Y concebir también la periferia, ¿no? Que aquí en Puebla es fundamental. Hay que considerar la periferia, por favor, ¿sí? Como elemento integrador, porque de la periferia sale la clase trabajadora a las 5 de la mañana que necesita alumbrado público, banquetas, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, el momento del 68, que ahora están cumpliendo 50 años, fue fundamental, ¿sí? Si tú hablas Tlatelolco, estás hablando de un espacio con el cual te identificas y te comprometes, porque ahí pasaron cosas, Claro. ¿no?
Así es. Y ahí están los grandes Y intelectuales. fíjate, has señalado el deporte como detonador También. de un cambio urbano, ¿no? Total, De claro. Así entre es. la urbanidad tradicional de una ciudad de principios de siglo que se empieza a transformar en una ciudad moderna. No hubo antes otro proyecto tan Así es. importante como lo que hicieron los antiguos mexicanos en la parte prehispánica, tan importante como después cuando llegamos al movimiento estudiantil y al 68 en términos de imagen y de construir un país moderno. ¿Sí? Y todas las instalaciones deportivas, Así ¿no? es. Que Claro. se convierten en íconos de una Así ciudad. es, que le dan identidad. Exacto, es decir, no hay una ruptura con lo que uno pudiera decir parece tan ajeno como el deporte. El No. deporte es parte de la cultura. Así Bueno, es. pensemos Así es. la Magdalena Michuca, Exacto. el estadio del Seguro Social, Que era un ícono de la ciudad ícono del y que México. cruzabas por el viaducto. Que te dan identidad, que te porque daban si tú vuelves, identidad, vives claro. a la vuelta de la alberca olímpica, tú dices, Hombre, claro, Así es, yo o el vivo Palacio de junto los a la alberca Deportes, olímpica, claro, junto al claro. Palacio de Claro. los Deportes. Pero Puebla los tiene. Es decir, el estadio Hermano Cerdán. No era lo mismo ir a ver a los Pericos de los 60, Ah, los no, Pericos de bueno, Puebla, claro. los grandes campeones, que ir a ver a los Ángeles de Puebla al Hermano Cerdán. Es decir, es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar realmente todo este bagaje de vida urbana, de vida comunitaria, para transformarlo en una política cultural incluyente, abierta, etcétera, que es lo que Puebla necesita? pero a ver, hoy vivimos el mundo de los no lugares, diría Marco Claro. Ye. Entonces, Puebla ha perdido sus señas de identidad. A ver, desapareció el Café Aguirre. Desapareció la Hostería de Los Ángeles, que era un enclave para la universidad. ¿No? La Hostería de Los Ángeles es un café hermosísimo. Y entonces, bajo el mito del desarrollo, del progreso, estamos acabando con estos lugares de contacto humano. Porque lo importante es el contacto humano. Hoy, es. en uno de estos supermercados, ¿cómo se llaman? De interés o de ocasión, la gente llega, compra el café y se va. ¿Dónde están nuestros grandes cafés en Puebla que nos daban identidad, que hablábamos, que generábamos una cultura política de debate? Claro. Desaparecieron. En México el famoso café Habana de los periodistas, ¿no? Claro. Ahí alrededor de Bucareli. Claro. Sí, es que eso es lo que construye Claro, identidad, ¿no? claro, Así es. ¿no? Pues bueno, el tema está abierto, ¿no? El tema da para mucho más y yo les agradezco muchísimo, contrario. Germán, como gracias. siempre, un saludo fraternal, no te pierdas de Puebla porque ya sabes que aquí tienes Muchas gracias. entrañables amigos. Juan Carlos, pues seguimos Toño, en estamos. este diálogo permanente sobre la cultura y gracias a usted por habernos sintonizado en un programa más de la serie En Contexto. Buenas noches.